Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos saben quién es el futbolista más premiado de los últimos años? ¿Cuántos saben el nombre de los 12 apóstoles? Messi es uno de los futbolistas más reconocidos que hay en el mundo. Hay personas que se caracterizan por ser lo más grande en el deporte. Otras pues son lo más grande en las artes. Recientemente falleció el famoso creador de la empresa Apple, que nos presentó computadoras y nos presentó los famosos teléfonos iPhone, y pues sentimos muchos la muerte de Steve Jobs, un empresario importante. Bueno, pero Microsoft tiene también a su ícono, Bill Gates. Todos sabemos de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo y el filántropo más grande de toda la historia en Estados Unidos, Bill Gates. Él aprendió que la riqueza se hace para compartirla, no solo para acumularla, porque el que la acumula solamente, finalmente, la pierde. Warren Buffett, un mentor de la filantropía de Bill Gates, un hombre que también es uno de los más ricos del mundo, muy reconocido por su éxito en las empresas que él dirige y que es dueño de tantas. Pero el más rico de todos los hombres en el mundo es un mexicano. Se llama Carlos Slim. Carlos Slim, nuestro vecino en México, él es el más rico del mundo. Existe un libro que se llama el libro de los récords Guinness. Y ahí se encuentra el hombre más alto del mundo y el más chaparro del mundo. El más flaco, el más gordo. Siempre hay uno que es el más de todo. La Biblia nos habla de Salomón, a quien se le reconoce como el sabio, el más sabio de su época. Pero sobre todos estos nombres grandes, existe uno que es más grande. ¿Quién creen ustedes que es el que está por encima de todos estos nombres? No es Jorge López. Es Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús está por encima de todos? Está por encima de todos nosotros. No hay nadie que esté por encima de Jesús. A veces el ser humano, por sus logros, por sus éxitos, se ensoberbece, se vuelve altivo y se cree la última Pepsi-Cola en el desierto. Pero qué engañado está. Porque por muy conocido que usted sea, por muy poderoso, por muy rico, por muy sabio, por muy influyente, siempre hay alguien que está por encima de todos, y ese es precisamente nuestro Señor Jesucristo. En la época en que surgió Juan el Bautista, fue una novedad, porque no existían otros evangelistas, ni profetas, ni pastores, ni predicadores que destacaran. Por 400 años, de Malaquías a Mateo, hubo silencio en la tierra. Dios no habló a través de nadie. Y de pronto aparece este joven que parecía influenciado por los esenios, porque venía del desierto, vestido muy modestamente con pieles de camellos, comiendo insectos, langostas y miel silvestre, un vegetariano completo, y sin embargo viene predicando un mensaje, anunciando que detrás de él viene el Cristo, aquel personaje esperado por Israel por siglos, aquel que los iba a librar de la opresión, que los iba a llevar a la época de
gloria y esplendor como reino. Y Juan dice, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Ni siquiera ese trabajo que hacía el siervo más bajo en la escala social de Israel, decía Juan el Bautista que él podía hacer. Porque el Cristo, el ungido, el Mesías, venía. Para sorpresa de Juan, resultó que el elegido por Dios era su primo, Jesús, contemporáneo, apenas le llevaba 6 meses de edad. Claro, Jesús no se fue al desierto como Juan. Jesús se fue a Egipto. Ahí pasó sus primeros 12 años. Luego regresó para estar en Nazaret, en la carpintería de su papá. Y todos lo conocían allí como el hijo de José y el hijo de María. Pero dice Juan en el capítulo 3, versículo 22, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan el Bautista. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Esto es importante. Si alguien es prosperado es porque Dios se lo concedió. Si alguien es famoso porque Dios se lo concedió. Si alguien tiene poder e influencia porque Dios se lo concedió. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Lo que tenemos de bueno es porque Dios nos lo ha dado. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Dígalo conmigo: a él le toca crecer y a mí menguar. Es Jesús el que debe ser exaltado. Yo debo de ser minimizado. Tengo que apartarme y darle primacía, prioridad, exaltación, honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor y dígale: Señor, tú tienes que crecer, yo debo menguar. Cada día debe de haber menos de Jorge López y más de Jesucristo. Cada día debe haber menos de nosotros y más de Él. Eso es importante. A Él le toca crecer y a mí menguar. Juan el Bautista explica por qué Jesús debe crecer y Él menguar. Juan el Bautista no solo le dice a sus discípulos que a Jesús le toca crecer y a él menguar, sino le da las razones por las que a Jesús le toca crecer y a Juan menguar. Razones que dicen que él es más importante que yo y por lo tanto no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. Juan 3:31 dice: el que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de arriba está por encima de todos. Todo ser humano aspira a alcanzar éxitos, a alcanzar montañas. Libros como Nos veremos en la cumbre han sido clásicos de nuestra época para motivarnos a subir, a prosperar. Y queremos llegar arriba porque venimos de abajo.
Pero Jesucristo viene de arriba. Jesucristo no va de abajo para arriba, sino viene de arriba hacia abajo. Y por eso es que nosotros tenemos que reconocer su grandeza. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Mis hermanos amados, recuerdo la historia de un amigo que era de Sololá. Él tendrá hoy en día unos 75, 78 años de edad. Y esto me lo contaba hace unos 30. Y dice, cuando estábamos en Sololá, había un compañero del barrio que era hijo de uno de los empresarios y comerciantes fuertes del pueblo. Entonces él venía seguido a la capital. Y hace unos 70 años venir a la capital, pues era novedad para todos los del interior. Y cuando él regresaba, todos lo rodeaban y le preguntaban y le decían, ¿cómo es la capital vos? Y él les decía, un pueblo lleno de luces y esto y lo otro. Y fíjate, le decía que hay cine. Y ahí me llevaron al cine y vi una película de la Pasión de Cristo. Y cuando estaba él ahí en la cruz, todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Y hasta los chiquitillos gritaban, cuchipícale, cuchipícale. Y todos estaban atentos a las historias que le contaba aquel que había venido a la ciudad. Solo el que viene a una ciudad puede contar después cómo es esa ciudad. Usted y yo queremos ir a la ciudad santa, a la ciudad celestial, y queremos saber cómo es allá. Pues para eso vino Cristo, para contarnos cómo es, porque Él viene de arriba. Él estuvo en el cielo antes de estar en la tierra, y por eso tenemos que oírle. Él sabe lo que es estar en el cielo. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. Si usted recibe el testimonio de Jesús, certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. ¿Por qué tenemos que creerle a Jesús? Porque Él vino de arriba, vino del cielo. Además, porque el Espíritu Santo descendió sobre Él sin restricción. Antes de Jesús, los que recibieron el Espíritu Santo lo recibieron por medida, ocasionalmente. Venía el Espíritu sobre el profeta Isaías, profetizaba. Venía el Espíritu sobre el profeta Jeremías, profetizaba. Pero después de la profecía, el Espíritu se iba. Pero en Cristo estaba encarnada toda la deidad. El Espíritu Santo estaba en Él. Jesús se hizo hombre, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces, porque Jesús viene del cielo, nosotros tenemos que reconocer que el que viene de arriba está por encima de todos. El cielo representa un lugar inalcanzable, un lugar que podemos ver pero no vivir en él todavía. De ese lugar humanamente inalcanzable y mucho menos habitable, sin medios externos, venía Jesús. Jesús era superior a todos los mortales, porque Jesús era Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Recuerden que el propósito principal del Evangelio según San Juan es demostrarnos que Jesús es Dios y que nosotros tenemos que creer en Jesús como Dios nuestro Señor. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante dice: la actitud de ustedes
debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, siendo por naturaleza ¿qué? Dios. Jesús era por naturaleza Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Más grande que el nombre del rey de España, más grande que el nombre del rey de Inglaterra, más grande que cualquier rey en este mundo, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él nosotros le damos gloria y honra. Ante Él doblamos toda rodilla. Es Jesús el Señor. Juan el Bautista comienza diciendo: el que viene de arriba está por encima de todos. Jesús era superior a todos los mortales, porque Jesús era Dios. Jesús no es un maestro más, ni es un profeta más. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Básicamente nadie en este mundo duda que Jesús existió. Históricamente hay suficiente evidencia, como la que deja el historiador Josefo, entre otros. Y sin embargo, aunque básicamente nadie niega que Jesús nació en Belén de Judea y murió crucificado, no creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero sí creen que era un profeta de Dios o un maestro enviado de parte de Dios. Cualquier persona, aún un ateo, cree que Jesús es un gran maestro, un gran filósofo, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí es donde está la gran diferencia. Porque Juan el Bautista les dice a sus discípulos: el que viene de arriba está por encima de todos. Jesús es Dios hecho hombre, para identificarse con la humanidad y salvarlos de sus pecados. Por eso Jesús debe crecer y nosotros menguar. Es importante, para conocer de alguien, ir a la fuente. Si usted quiere conocer, por ejemplo, de un jugador guatemalteco muy conocido que se llama el Pin Plata. ¿Cuántos han oído hablar de el Pin Plata? ¿Cuántos dedos tiene el Pin Plata en las manos y en los pies? Es famoso porque tiene más de lo normal. Ahora, yo nunca lo he visto personalmente, nunca le he dado la mano, nunca he revisado sus dedos. Pero si yo quisiera realmente saber cómo está eso de los dedos extras de Pin Plata, ¿a quién debería buscar para que me lo dijera? Pues idealmente a él. Si no puedo a él, a su mujer. ¿Cuántos saben que su mujer sí le ha visto los dedos de los pies y los dedos de las manos? También sus hijos. Sus hijos me podrían decir: no, si es cierto. O su suegra. O la persona que posiblemente le podría ayudar en los oficios domésticos. Si queremos saber algo, hay que ir a la fuente. El que sabe del cielo es el que vino de arriba, es Jesucristo. ¿Quiere conocer de Dios? ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús. Y conociendo a Jesús, va a conocer a Dios. Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer un viaje a Italia. Íbamos en busca del piso que finalmente se instaló en este auditorio. Unos representantes nos invitaron, nos pagaron los pasajes y fuimos sin compromiso alguno, pero estando allá nos dimos cuenta que valía la pena comprar ese piso italiano que está en este auditorio. Me hice acompañar de un ingeniero y de un arquitecto y les dije: miren, allá en enero es muy frío, llevemos abrigos, ropa para frío. Cuando llegué al aeropuerto para abordar el avión, me encontré que ellos iban muy tropicales, con su chumpita y todo eso, y les dije: ¿dónde está su abrigo?
Me dijeron, lo metimos en la valija. Y le dije, bueno, yo llevo mi abrigo en la mano. ¿Qué pasa si su valija no llega? Yo les sugiero, saquen su abrigo. Lo sacaron. Cuando llegamos a Italia era la medianoche. Y nos pusimos nuestros abrigos. Y las maletas no llegaron. Por 4 días estuvimos dándole vuelta a la ropa interior. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el abrigo a la mano? Por eso es tan importante que si nosotros vamos a ir de una ciudad a otra, hablemos con alguien que ha estado por esos lugares para que nos diga cómo es. Nosotros un día de estos haremos el viaje de la tierra a la eternidad. ¿Cuántos quieren irse al cielo? ¿Verdad que sí? Vale la pena que hagamos ese viaje. Jesús nos puede explicar cómo es. Mire a su vecino, porque puede ser que la próxima semana ya haya partido a la presencia del Señor. Usted no se preocupe porque se va a morir, porque de morir se tiene. ¿Cuándo? No sabemos, pero le aseguro a usted, si quiere se lo firmo ante un abogado y notario, de que usted se va a morir. Prepárese para ese viaje. Esté listo para ese viaje. Y el que mejor lo puede instruir es el que vino de arriba, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante creer en Él y obedecerle. Jesús no habla de lo que aprendió de otros. Jesús no habla porque fue a la universidad de Harvard o fue a la universidad de la Sorbona o fue a Salamanca o fue a la San Carlos de Guatemala. Jesús habla porque Él ha visto y ha oído lo que es el cielo y lo que es Dios. Juan el Bautista dice, pero nadie recibe su testimonio. A pesar que tenían frente a ellos a Jesús, el Hijo de Dios, muchos rechazaban sus enseñanzas y no creían que era el Mesías. Juan el Bautista comprendía quién era Jesús, aquel sobre quien el Espíritu descendió como una paloma el día de su bautismo, y Dios le había dicho, sobre quien vea descender el Espíritu es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muchos no creían, pero Juan el Bautista sí creía, sabía que Jesús debía crecer y él menguar. Jesús nos trae un mensaje divino extraordinario. En Hebreos 1:1 leemos, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Dos opciones tiene la humanidad ante el mensaje divino que Jesús comunica. Creer en el Hijo o rechazar al Hijo. O creemos en Él o lo rechazamos. Por eso que Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Fácil es decirle a Jesucristo Señor y no hacer lo que Él nos manda. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a obedecerle. El versículo 47 de Lucas 6 dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra.
sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Solo tenemos dos opciones: obediencia o rebelión. Si usted oye la palabra del Señor y la obedece, usted soporta las pruebas en esta vida. Si usted oye la palabra del Señor y no la obedece, usted no soportará las pruebas en esta vida. Jesús nunca dijo que no vamos a tener problemas. No, Jesús lo que dijo es, la diferencia entre el que cree y el que no cree es que el que cree soportará los problemas y saldrá vencedor. El que no cree caerá ante los problemas, se derrumbará ante los problemas. El cristiano también sufre la muerte de un ser querido. El cristiano también sufre el dolor de un ser querido. Pero ¿cuál es la clave? Obedecer al Señor, oír su palabra, ponerla en práctica. Y eso nos sostiene. Cada uno de ustedes acá puede contarnos testimonios de cómo iba en su carro y tuvo un grave accidente, pero el Señor lo ayudó. De cómo tenía una enfermedad grave y el Señor le ayudó. De cómo pasó por una crisis legal o económica o judicial y el Señor le ayudó. Si usted oye la palabra del Señor y la pone en práctica, construye su vida con cimientos fuertes, porque usted es obediente y soporta los vendavales que vienen sobre su vida. De lo contrario, pasará la vida sufriendo las consecuencias. Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. A la gente le preocupa el hecho de que Dios castigue. Es que Dios es amor, ¿cómo puede Dios castigar? Dios es Padre. Y la Biblia dice que Dios ama al que tiene por hijo y lo corrige. Muchos de los que estamos aquí, somos padres y fuimos hijos. Algunos fuimos corregidos bien por nuestros padres. Otros fueron consentidos, alcahueteados. Y las consecuencias están a la vista. Yo he recibido cartas de mis hijos ahora de adultos diciéndome: papá, gracias por los castigos, las correcciones y la disciplina que infligiste en mi vida, porque gracias a eso ahora soy lo que soy. Un hombre responsable, un hombre de buenas costumbres, un hombre sin vicios, un hombre temeroso de Dios. En el momento cuando yo tomé a ese niño o cualquiera de mis 3 hijos y lo corregí, yo pues usaba el concepto de que las nalgas comunican un mensaje al cerebro que ya no se olvida. Llegaba con mis hijos y los encontraba a veces con 3 pantalones puestos, porque sabían que iba a haber corrección. Y lo primero que hacía era decirle: bueno, bájese el pantalón, arrodíllese a la cama. Un solo cinchazo en las nalgas. No se murieron, sí aprendieron. Luego recibieron el abrazo del Padre, la oración a Dios, el cariño, el amor y la explicación por qué se le está corrigiendo. Dicen mis hijos que cuando mi esposa les pegaba les podía dar 10 y no les dolía, pero uno de su papá como que sí les dolía. ¿Por qué? Porque lo hacía con la intención de que se grabara el mensaje. Los psicólogos nos enseñan que aprendemos por estímulo o por castigo. Los estímulos son castigo o recompensa. Recompensamos el bien, castigamos el mal. Pero si solo recompensamos el bien y no castigamos el mal, nunca ocurre. Ayer hablaba con un pariente político que tengo, es consuegro mío, salvadoreño, y hablábamos del tema de la aplicación de la justicia. Y me decía: mire, en El Salvador hubo un general de apellido Martínez que estaba gobernando y su hijo se levantó en insurrección, en sublevación, lo redujeron al orden, lo metieron al juicio y el papá le dijo: hijo, como padre te amo,
pero como gobernante tengo que aplicarte la ley. Y ejecutaron al hijo. Eso es duro, que un padre tenga que ejecutar a su propio hijo o permitir que lo ejecuten porque ha quebrantado la ley. Pero exactamente eso es lo que hizo el Padre nuestro que está en los cielos con su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra sin pecado, pero Él tomó el pecado suyo, tomó el pecado mío y dijo: Señor, yo pago la cuenta de los pecados de todos. Se fue a la cruz y en la cruz, ahí dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios tuvo que dejarlo solo para sufrir las consecuencias del castigo. La pena de muerte, Dios se la aplicó a su Hijo para pagar la culpa del pecado que Él tomó por nosotros. Y el diablo se dio gusto atacando a Jesucristo. No sabía que 3 días después Jesús resucitaría y sería exaltado y recibiría todo honor, toda gloria y todo poder. Mis hermanos amados, Dios al que ama castiga y corrige al que tiene por hijo. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, leemos 1 Corintios 11 y le recordamos a cada uno: examínese cada uno a sí mismo, para que no sea juzgado. Porque si Dios nos juzga, nos disciplina. Él va a buscar la manera de que nosotros nos corrijamos. Y a veces la manera es más dura que un azote en las nalgas de un niño. Pero Dios nos corrige para salvarnos, para evitar nuestra destrucción. Dios nos da el poder para tener una vida emocionante aquí en la tierra, cuando socializamos, reímos, disfrutamos con los amigos y la familia, cuando emprendemos un negocio y vemos el éxito del negocio, nosotros lo disfrutamos. Cuando nos metemos la primera vez al río a bañarnos, o a la piscina, o al mar, hay emociones muy lindas en la vida. A pesar de los problemas, podemos disfrutarla. Y Jesús nos ofrece una vida en abundancia aquí en la tierra. Pero si en la tierra podemos tener momentos felices, imagínese usted vivir en el cielo, donde usted ya va a estar libre de todo tipo de presiones. Usted no va a estar preocupado por las extorsiones, usted no va a estar preocupado por los secuestros, usted no va a estar preocupado por la inflación, usted no va a estar preocupado por nada. Hoy la historia de un hombre que se muere después de vivir 50 años casado, se va al cielo, un hombre muy cristiano. Al poco tiempo se muere su esposa, se va al cielo, llega al cielo, empieza a buscar a su esposo y lo encuentra, y cuando lo encuentra le dice: mi amor, mi cielo, y él le dice: qué gusto verte. Pero recuérdate, aquí no hay llanto ni dolor. El compromiso fue hasta que la muerte nos separe. Pero ni siquiera el llanto y el dolor que le pueda causar a usted el matrimonio, la suegra, o el yerno, la nuera, o el hijo sin vergüenza, en el cielo no existe. ¿Cuántos alegran que nos espera la paz, la tranquilidad, la bendición eterna? Sí, allá vamos, para el cielo. Qué importante es que el único requisito es creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Muchos dicen: Dios me ama y por lo tanto no puede castigarme. ¿Será esto verdad? No, Dios sí puede castigarlo. Y es más, si usted rechaza el mensaje de Jesucristo, usted sufrirá ese castigo eterno. Estará eternamente separado de Dios. Usted vivirá lejos de Dios, lamentándose para siempre el no haber entregado su vida a Cristo. Dios es un Dios amoroso, pero también es un juez justo. No es malo porque castiga, es justo. No es cruel porque castiga. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se aparta. Jesús sigue comunicándonos hoy el mensaje divino, y lo está haciendo en este preciso momento para que usted cambie su vida, para que usted disfrute aquí la vida y para que se prepare para la vida eterna. Usted decidirá creer en el Señor o no creer en el Señor, recibirlo o rechazarlo.
tener vida o vivir bajo el castigo de Dios. Pablo sabía que Jesús es un juez justo. Por eso en la última carta que escribió previo a morir ejecutado, sabe que el juez justo le dará una corona de justicia. 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida. Esto es lo que dice Juan: el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida. Hay quienes están vivos y lo tienen todo, pero sienten como si estuvieran muertos. El pecado drena la vida de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, y oscurece nuestro entendimiento de tal manera que ni siquiera conocemos la vida. El pecado nos embrutece, nos enceguece. Y cuando usted rechaza la salvación de Cristo, le pasa a la de aquel que quiso hacer un viaje en barco. Compró con mucho esfuerzo y sacrificio el boleto, pero como era un viaje de muchos días, compró una gran caja de galletas de soda y un gran frasco de jalea, y se fue con su amigo. Y cada vez que era la hora de comer, el amigo le decía: vamos a comer. No, fíjate que no me siento bien, mejor voy a ir al camarote. El amigo se iba a los restaurantes a disfrutar de los buffets, desayuno, almuerzo, cena. Gordo estaba ya el amigo, tanto comer en abundancia. El otro se iba al cuarto, agarraba su galleta de soda, le echaba jalea, después un poco de agua y se empanzaba. El último día le dice: mira, y seguís malo, ¿por qué no venís a comer aquí? Es buena la comida, excelente. Mira, te voy a decir la verdad, yo la verdad no tengo dinero, y por eso es que estoy comiendo galletas de soda en mi camarote cada vez que hay tiempo de comida. Y le dice el amigo: si serás menso, ¿no viste que en el boleto decía que estaba incluida la comida? Pues usted puede pasar en este mundo toda la vida sufriendo, comiendo galletas de soda, pero yo me la pasaré sentado en el buffet de mi Señor, disfrutando de la vida en abundancia que Él ofrece para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando llegue el día de la muerte, mi hermano, diré como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, lo que me espera es la corona de justicia. El premio mayor nos espera en el cielo, mi hermano, por haber creído en Jesús y vivido en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Termino leyéndoles Eclesiastés 12:13. El fin de este asunto, dice el sabio Salomón, que fue el más rico, el más sabio, el más poderoso de su época. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios. Dígale a su vecino: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Así que Dios nos pone hoy dos opciones a todos nosotros: creer en el Hijo y tener vida eterna, o rechazar al Hijo y nunca saber lo que es la vida y vivir permanentemente bajo el castigo de Dios.
Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.